Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Bienvenidos a este último taller de preparación para sus postulaciones al desafío Escúrrete. Esta sesión hablaremos de cómo hacer tu solución atractiva e invertible. Si bien todo lo que yo les voy a contar acá no necesariamente lo tienen que hacer para la postulación, de hecho lo que ustedes tienen que hacer es más simple, les preparé un material que les ayuda a entender un poco cómo es la última parte de cuando uno va a buscar financiamiento, ya sea a empresas o a Corfo o a un inversionista, si ustedes tienen una startup. Entonces, un poco recapitulando lo que hemos visto en las 3 sesiones anteriores, es que primero les expliqué que el proceso de construcción de una innovación no es algo aleatorio, sino que se sigue un proceso de innovación. En el caso particular del taller les enseñé Design Thinking, que tiene 5 etapas principales. Las 2 primeras era más que nada enfocarse a entender bien el problema y definir cuál es el punto de vista sobre el cual ustedes van a trabajar la solución. Y después viene la parte de ideación, que es más que nada la parte de que se les ocurran las ideas. Ahí vimos en el taller cómo generar diferentes alternativas o cómo se le podrían ocurrir más ideas en base a la que ya tienen, para luego validarlas o al menos probar ciertas hipótesis con un cliente final, de tal manera de que la solución o idea que ustedes tienen le haga sentido a el cliente candidato que ustedes tienen en mente, al cual le podrían vender la solución o que lo podría usar. Entonces, todo ese trabajo de definir el problema, cuál es el cliente, cuál es el perfil del cliente, cuál es la solución, cuáles son las otras soluciones que usa su usuario, pero que no necesariamente le funcionan. Todo ese trabajo es lo que ustedes se supone que tienen que hacer antes para finalizar con un pitch. Que el pitch, básicamente, en términos muy coloquiales, es un término gringo, que es equivalente a lanzar una pelota de béisbol, y es básicamente cómo convencer a alguien o contar tu idea de negocio muy rápido a alguien en un ascensor, de tal manera que se interese en escuchar más acerca de tu negocio. Entonces eso es súper importante, porque en el fondo, cuando ustedes dan un pitch como el del concurso, no necesariamente tienen que contar todo lo del negocio, sino que aquellas cosas más relevantes que puedan hacer que un potencial inversionista, en este caso, la Municipalidad de Providencia o la empresa agrícola o Aguas Andinas, se pueda interesar por financiar la solución. Entonces, en ese caso en particular, el pitch hace uso de toda la información que ustedes recopilaron durante el proceso de Design Thinking para finalizar con el famoso pitch, con una presentación que usualmente dura 3 o 5 minutos. También les enseñé que generalmente se parte por el cuadrante abajo. O sea, primero defino el segmento cliente, que es la primera parte del Design Thinking, que es entender al cliente y su problema. Y después, con la etapa de ideación y prototipado, ustedes buscan validar que el producto o servicio que ustedes están desarrollando le cuadre a la persona que ustedes definieron. Esa información, que esto es un canvas de propuesta de valor, se inserta ya dentro de un modelo de negocios. ¿Por qué es importante? Porque en el fondo la diferencia entre innovación e invención es que la invención es algo novedoso, pero no necesariamente algo útil o que alguien estaría dispuesto a comprar. Es nuevo, pero en el fondo no necesariamente alguien va a pagar por comprarlo. Una innovación sí tiene que ser deseable por el mercado. O sea, el mercado significa que sea deseable por muchas personas. En el caso del concurso, significaría que, por ejemplo, muchas municipalidades quisieran comprar la solución que ustedes están proponiendo, o muchas personas o empresas, por ejemplo, de inspección de cañería, quieran usar la solución de ustedes para detectar fuga, o personas que viven en casas que quieran comprar su solución para poder resolver el problema de la fuga de agua o de los grifos. O sea, básicamente que a nivel mundial o a nivel nacional o a nivel regional, la gente esté dispuesta a comprar lo que ustedes propusieron. Esa es la diferencia entre una invención de una innovación. Y esto es súper importante, porque cuando ustedes van a presentar un proyecto o una solución,
ustedes no, a alguien que les va a poner plata, no tienen que vender la idea o la solución, sino que tienen que vender el negocio. O sea, en el fondo es decir, bueno, ¿cómo esto lo vamos a transformar en una empresa que genere lucas para que se pueda autofinanciar y poder seguir creciendo? Entonces, un error muy típico que uno comete como emprendedor es que uno se enfoca mucho en sacarle lustre demasiado a la idea de solución. Sin embargo, cuando ustedes van a presentar a un inversionista, ustedes tienen que presentar un modelo de negocio. Por eso les puse acá un canvas de propuesta de modelo de negocio, perdón, y cómo se relacionan la propuesta, el perfil de cliente que va en el segmento cliente y la propuesta de valor que va en la propuesta de valor del canvas, pero acá también tienen otros aspectos que ustedes tienen que considerar cuando diseñan el modelo de negocio. Por ejemplo, en la parte de la derecha, que son estos cuadrados de acá, ustedes básicamente definen cómo se van a relacionar con el cliente. O sea, no solamente es la solución, sino que es cómo le van a hacer propaganda, cómo se lo van a vender. Lo van a vender ustedes, lo van a vender a través de un tercero, cómo van a dar a conocer su producto, cómo van a enamorar al cliente con el producto que ustedes van a tener, cómo hacer el soporte postventa. Todas esas cosas van en este cuadrante de acá, y la parte de acá es cómo lo van a hacer, que es la factibilidad. O sea, en el fondo decir, ok, mi idea, yo necesito recursos, necesito servidores, si fuera una solución de tecnología, necesito otros socios clave, necesito abogados, necesito personal, necesito pedir permiso a la municipalidad, necesito pedir o validar ciertas cosas con, no sé, por el ejemplo, el Instituto de Salud Pública, no sé, estoy inventando, de tal manera que ustedes dicen, ok, yo de toda la investigación que hice y de todo lo que he hecho, yo creo que estoy con datos, más o menos que lo que yo estoy proponiendo sí tiene, primero, se puede hacer, tengo las competencias para hacerlo y sé más o menos lo que tengo que hacer, y eso me va a dimensionar la última parte que está acá abajo, que es la parte de la viabilidad económica. O sea, en el fondo, cómo voy a vender esto y y cuánto me va a costar. Para efectos del concurso, no se tienen que preocupar tanto del modelo de negocio. Es deseable, pero en este caso, los sponsors, que es Agua Andina, la municipalidad o la empresa agrícola, lo quieren más como un uso interno o algo más que los beneficie a ellos. Por lo tanto, no están buscando tanto escalar necesariamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que no necesariamente tienen que en el pitch proponer como cuánto costaría, o sea, en cuánto podrían vender la solución o cuánto costaría. ¿Cuánto costaría si es bueno que lo tengan hecho? Pero más que nada, el enfoque principal es decir, yo sé que hay un problema, este problema no está resuelto, lo que yo voy a diseñar o lo que estoy construyendo va a resolver mejor este problema que lo otro que existe, y yo ya saqué más o menos mis cálculos de tal manera que yo sé más o menos qué es lo que tengo que hacer. Imagínense como si fuera una lista de actividades, como un Cartagán, en este caso un roadmap de desarrollo de producto, pero básicamente decir qué es lo que tengo que hacer. Y como yo sé qué recursos necesito, qué tecnología necesito, qué lo voy a hacer, me va a dar un poco una idea de costos a lo largo del tiempo. Y como yo sé más o menos cómo lo voy a vender como un modelo de suscripción, lo voy a vender como un modelo, como un producto, o la forma que se me ocurra, teniendo todo eso, me genera mi modelo de negocio. Y el modelo de negocio es lo que uno presenta en un pitch. Entonces, les reitero, esto no es para necesariamente todo para el concurso, para que ustedes puedan presentar. La presentación es bastante más simple. No se necesita que hagan todo lo que les voy a contar en esta presentación, pero sí se los voy a mencionar por si alguno de ustedes está pensando hacer un emprendimiento y necesita levantar capital. Esta es la forma de hacerlo, en términos muy generales. Podría ser mucho más largo, pero para efectos prácticos, para que se hagan una idea. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en mente? Es que ustedes tienen que vender el negocio, como les decía recién. ¿Y por qué? Y esto también no aplica para el concurso, sino que aplica más como la lógica de financiamiento de una startup. Es que ustedes están en el punto cero. O sea, en el fondo no tienen nada.
tienen una idea o eventualmente tienen un prototipo funcional, pero les queda validarlo en el mercado o que más gente lo use. Entonces están en una etapa muy inicial en la curva de desarrollo de producto o de madurez de producto. Entonces, lo que se necesita o lo que buscan los inversionistas, si alguien les va a poner plata a ustedes, es un inversionista y el inversionista busca retornos. O sea, si yo te invertí 1, yo en algún minuto de la vida yo quiero ganar más de 1. Y la idea es que si yo te meto uno en tu empresa, la empresa empieza a crecer en ventas, empieza a crecer, y en algún minuto yo me salgo del negocio y en esa salida, que se llama exit, yo puedo capitalizar o que la empresa me devuelva el monto que yo invertí más una cierta cantidad extra. Los fondos de inversión lo que buscan es financiar esta etapa de crecimiento acelerado, que le dicen que en el fondo es que yo compro aquí y puedo vender acá, y esta pasada hacia arriba yo gano mucha plata. O sea, inclusive como 10 veces lo invertido, que eso como que todos los fondos de inversión andan buscando eso, pero es muy raro que todas las empresas generen 10x, de hecho son raras. Pero generalmente están, no sé, 1x, me refiero a que una vez la cantidad invertida, 2x, 2 veces y así sucesivamente. Pero en general, para que ustedes entiendan la lógica, lo que ustedes están haciendo cuando levantan capital es que le están vendiendo el sueño de que ustedes van a poder crecer a una velocidad acelerada, por lo tanto que si él les mete lucas acá, en algún minuto de la vida va a poder salir y va a generar muchas más lucas. Esa es como la lógica de un pitch a un inversionista. Entonces, ustedes, como están en esta etapa de acá, eventualmente ustedes tienen que decirle, oiga, ¿sabe qué? Yo tengo un negocio que tiene un mercado gigantesco, si hay mucha gente que está dispuesta a comprármelo, vamos a crecer en ventas, pero como avión, y usted si se mete aquí, después si se quiere salir porque vendimos la empresa o entra otro fondo de inversión más grande, usted va a ganar mucho dinero. En este caso en particular, bueno, ¿y cuáles son las etapas de financiamiento? Generalmente la primera se llama como financiamiento semilla, esto lo saqué de una aceleradora que se llama Magical, que es muy buena, que básicamente cuando uno parte hay mucha incertidumbre, uno no sabe si el negocio va a funcionar o no, y en la medida que va avanzando, va aprendiendo, va mejorando el producto, y entonces la incertidumbre de que el negocio va a funcionar va decayendo, y en general los inversionistas, y al principio como hay mucha incertidumbre y no hay venta, acá se produce algo que es como el Valle de la Muerte, que en el fondo es cuando uno se queda sin caja porque no pudo vender o porque no funcionó o nos quedamos sin plata para poder seguir operando hasta llegar al punto de equilibrio. En esta primera etapa, donde uno no sabe muy bien cómo va a funcionar el negocio, uno no tiene un producto maduro, sino que lo está desarrollando recién, generalmente hay ciertas fuentes de financiamiento que son la familia, los conocidos, los amigos, así como los que les gusta mucho la idea, que ponen poca plata. Y después vienen como los inversionistas ángeles, que ya son como inversionistas más serios, que ponen más plata, pero también montos más reducidos de dinero, de tal manera de que en la medida que yo voy aprendiendo más y el negocio va madurando, voy teniendo más clientes, los inversionistas que están más hacia la derecha van metiendo más plata, pero generalmente es para crecer en venta. Generalmente una serie A es ya para expandir comercialmente, o sea, ya esperan que el producto esté terminado. Y después viene todo lo que es Venture Capital. En el caso particular de ustedes, es un tipo de Venture Capital especial que se llama Corporate Venture Capital, que en el fondo es que una empresa tiene un fondo que va a destinar como a financiar desarrollo de algunos productos. Y a diferencia de un inversionista como persona natural o un Venture Capital, las empresas lo que quieren primero es beneficios internos, o sea, que le ayuden a ustedes a resolver un problema interno o que lo ayuden a vender más, pero de su producto. O sea, no piensan tanto en que la compañía después se pueda vender, lo tienen en mente, pero en el fondo que se pueda vender en un futuro, sino que lo que ellos quieren es buscar un retorno interno, o sea, reducción de costos, en el caso de la municipalidad, por ejemplo, reducir agua, en el caso de Agua Andina, reducir las pérdidas por agua, o los costos asociados a reparación de cañerías, que hay que entrar a aplicar,
o el costo de reposición de los grifos, o perder como cultivos en el caso de la empresa agrícola. Entonces, ellos tienen como una filosofía diferente, entonces lo que ustedes tienen que enfocarse en la presentación es, oye, ¿sabes qué? Lo que yo hice te puede servir a ti y además esto se puede vender en otras municipalidades, en otras casas, en otros edificios, pero básicamente la lógica es, oye, esto te va a servir a ti, te puede posicionar y además lo podemos vender en otros lados. Y es así usualmente uno le vende un corporate venture capital, que es el caso del concurso. Ahora, ustedes no es un pitch de venta propiamente tal, es más simple, no se asusten. O sea, en el fondo ustedes tienen que vender una idea, pero tienen que vendérsela a alguien que está esperando una solución que lo va a ayudar a él, entonces, o a sus clientes indirectamente. Entonces, tienen que ponerse los zapatos de él. Otra cosa importante que tienen que tener en mente es que cuando ustedes hacen un pitch, tú tienes un inversor. Y el inversor, por definición, ya sea en un corporate, en una empresa o como persona natural, él tiene muchas opciones de invertir. O sea, yo tengo, imagínense, tengo 100.000 pesos. Y si yo fuera el gerente general de Agua Andina, imagínense que van a llegar como 40 proyectos distintos, eh, pidiéndome esos 100.000 pesos. Bueno, 100.000 pesos es muy poco, pongámosle $100.000. Entonces, y uno va a necesitar, no sé, $40.000, otro va a necesitar $80.000, otro va a ser $100.000. Para el caso de los inversionistas es lo mismo. O sea, yo podría tener esos mismos $100.000, meterlos en un fondo, en un depósito a plazo, podría comprar acciones de otra empresa más consolidada como Sokimichu, cualquiera. Entonces, yo tengo opciones. Entonces, ustedes como emprendedores, a través del pitch, van a decir por qué yo soy una buena alternativa de inversión versus las otras opciones de inversión que tienes. En el caso de un corporate venture, imagínense que una persona que trabaja en una empresa. Entonces, esa persona va a tomar su idea y lo tiene que presentar a alguien más que va a aprobar el fondo de inversión. No lo estoy diciendo por el premio, sino es que imagínense que se ganan el premio, pero después ustedes necesitan, no sé, 10 millones o 20 millones de pesos para ya desarrollar la idea ya implementada. Entonces, cuando vayan a pedirle esos 10 o 20 millones, esta persona de la empresa va a ir como en representación de ustedes a pedir plata a su jefe o al directorio. Entonces ustedes, como emprendedores, tienen que hacerle la vida fácil a la persona que les va a ayudar a levantar capital al interior de su propia empresa. La municipalidad tiene que ir donde la alcaldesa a decirles, señora alcaldesa, tenemos esta opción y esta opción desarrollarla vale 30 millones de pesos. Alguien que hacer un jefe de proyecto de Agua Andina va a llegar donde su jefe y le dice, ¿sabes qué? Nos tinca esta idea y desarrollar un prototipo nos sale 15 millones de pesos. Ok, entonces el jefe de él le va a decir, ya, pero ¿y qué ganamos nosotros? Y él va a usar los datos que ustedes presentaron en el pitch para decir, no, mira, lo que pasa es que esto se va a hacer así, tiene esta etapa, esperamos un ahorro a tanto. Tampoco se asusten que tienen que tener todo detallado. No se espera que ustedes conozcan a la perfección o que reduzcan o que garanticen que van a generar un beneficio, pero al menos deberían tener una idea. Aunque no sea con números, pero por último tener una idea de cómo podrían generar el ahorro. Quizá no, si no se puede cuantificar, no lo cuantifiquen, pero en el fondo sí más o menos tienen que ayudarles con los argumentos que ustedes detectaron o levantaron en la etapa de Design Thinking, expuestos en el pitch. Esa información es la que se usa generalmente para ir a pelear los proyectos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que pensar cuando van a venderle una idea a una empresa, no estoy hablando de ventas a personas, como nosotros, el modelo o del concurso es venta a empresas, o sea, o a organizaciones como municipalidades, Agua Andina o esta empresa agrícola. Ustedes tienen que entender que una empresa, o sea, imagínense que yo soy el dueño de la empresa y yo tengo inversiones para mejorar algo de la empresa. Generalmente, las empresas tienen dos grandes áreas o dos grandes motivaciones. Un enfoque interno, que es cómo hago yo para ser más eficiente mis operaciones internas y así rebajo mis costos. Por ejemplo, reduzco el consumo de agua, reduzco el consumo de gas, de electricidad, soy más eficiente en el consumo de combustible, mil cosas, pero es como un beneficio interno para mis operaciones internas.
y un beneficio externo, por otro lado, es algo que ayuda a la compañía a lograr algo con sus clientes, con sus proveedores, optimizando alguna parte de la cadena logística. En este caso en particular, son más beneficios internos, porque en el fondo buscan reducir agua, pero para que lo tengan en consideración. Esto también lo voy a pasar muy rápido. Esto es más que nada si estuvieran levantando capital en serio, no es dentro del concurso, pero más o menos en qué se fija el inversionista. Primero, en el equipo. O sea, en el fondo, que la persona que está proponiendo la idea sea capaz de ejecutarla. En el caso de ustedes, no necesariamente están así, porque quizá como son emprendedores, están en la universidad, no tienen todo el equipo necesario, pero por lo menos tienen una idea de lo que debiesen necesitar, o los perfiles que debiesen necesitar, y lo que más se enfocan principalmente es que sean muy buenos ejecutando, y que tengan experiencia, pero en este caso del concurso no es tan relevante. Esto no lo consideren tanto, sino que solamente debiesen mencionar que ustedes, al menos uno del equipo, tiene las competencias técnicas. Si es que ustedes están haciendo algo técnico, al menos deberían demostrar que técnicamente ustedes son capaces de hacerlo, o al menos liderarlo, y encontrar alianzas con otras personas que ustedes tienen la capacidad de encontrar esas alianzas para poder ejecutar el proyecto. No necesariamente el equipo tiene que ser todo interno, pueden subcontratar, pero en el fondo tienen que decir por qué ustedes son idóneos. En el caso de ustedes, el concurso, esto no importa tanto, pero sí mencionan quiénes son ustedes, qué es lo que hacen, qué están estudiando, en qué año están, con eso basta. Lo otro es el mercado, que es un poco, el inversionista dice, bueno, esta solución me la va a comprar una persona o me la pueden comprar millones de personas. Lo que anda buscando el inversionista es que haya un mercado grande, o sea, que haya mucha gente. En el caso de ustedes, no necesitan dimensionar el tamaño de mercado, porque eso ya más en serio, pero al menos ustedes debiesen tratar de identificar la cantidad de personas afectadas con el problema. ¿Cuánta gente, cuántos municipios hay que riegan? ¿Cuántos parques hay? ¿Cuántos metros cuadrados de parques que se riegan hay? En Chile o en Sudamérica. Así que no se vayan para Sudamérica, por lo menos en Chile. Pero al menos que sea Chile, no solo Santiago. A eso se refiere el mercado. En el caso agrícola, ¿cuánto terreno agrícola hay? ¿Cuántas empresas agrícolas pequeñas hay? Temas macro, eso se llama el mercado. No les van a pedir más que eso, pero al menos tengan una idea clara y decir, oiga, ¿sabe qué? Nosotros investigamos y de empresas como agrícolas que necesitan gestión de agua, que están puestas en zonas de sequía, que son de la primera a la sexta o de la primera a la octava, son tantos hectáreas y son tantas empresas. Ya con eso están. Digamos. Después el producto. El producto es como lo que ustedes usualmente tratan de vender cuando le cuentan la idea a alguien, es como el producto. Decir, oye, mira, esto está súper choro, porque resuelve el problema así, tiene estas cosas entretenidas. Consejo, cuando presenten la solución, que no sea más de 2 slides y que sea muy didáctica, que sea muy fácil de entender, ojalá con un diagrama que ustedes pueden explicar de manera rápida, pero lo más importante es que no digan todo lo del producto, sino que es cuáles son los elementos que lo diferencian con respecto a otras soluciones alternativas. Si ustedes están, no sé, en algún taller yo propuse, por ejemplo, un autito que se conectara a la manguera del camión aljibe y que el autito regara el parque, como una idea. Ustedes tienen que, en esta parte, decir, bueno, ¿cuál es la gracia? ¿No? Es que el auto va a ser autónomo y va a durar todo un turno. Esa es la parte técnica, pero ¿cuál es el valor? Si no, es que haciendo esto nos aseguramos que el riego sea inteligente, entonces solamente regamos aquellos sectores que están secos y no todo como lo hace un humano, porque el humano no tiene cómo saber cuál es la parte seca, cuál es la parte que está más húmeda. El autito sí. Entonces, si usted, eso es destacar esos elementos diferenciadores, es lo que ustedes tienen que hacer en la presentación. No todo, sino que eh, ese tipo de propuesta de valor. Y el modelo de negocio, que tampoco se lo van a pedir no lo tienen que hacer para el pitch, pero sí tener una claridad más o menos cuánto costaría hacerlo, porque el modelo de negocio es un poco la explicación del canvas completo que les expliqué recién. Pero en este caso, ustedes tienen que decir, ya, mira, más o menos yo estimo que hacer un prototipo base
para un parque va a tomar tantas lucas, que no necesariamente es el monto del premio. Posiblemente les va a salir mucho más caro. Entonces lo que ustedes tienen que determinar más básicamente es decir, bueno, ¿cuánto costaría ser un piloto lo más simple posible, lo más agotado posible, y en cuánto tiempo? Eso al menos sí lo tienen que tener claro. No definan en cuánto lo pueden vender. Ahora, si ustedes estiman un precio de venta, fenomenal, pero si no saben, al menos determinen cuánto costaría hacer un prototipo real. Así como prototipo, pero ya como por si las empresas se interesan. Y esto no aplica para el concurso, pero sí aplica para si usted está levantando capital, es cómo el inversionista va a recuperar su inversión. En este caso, no es directamente con lucas, pero sí, por ejemplo, ¿qué es lo que le importa a la empresa generalmente como retorno? Prestigio, o sea, mejorar la relación con las comunidades, ser más eficiente, reducir costos, aumentar las ventas. Ese es como el tipo de retorno que podría como querer una empresa que financie una idea como esta. No tanto como el retorno financiero de decir, oye, si yo metí 100, quiero 150. Este es otro tipo de beneficio, eficiencia, costo, imagen corporativa, responsabilidad social empresarial, responsabilidad ambiental. Son otras cosas que también las empresas quieren como retorno. Entonces, esto es más o menos como para que ustedes entiendan cuál es la filosofía detrás de un pitch. O sea, en el fondo el pitch, que es una presentación corta, busca básicamente encantar a alguien que es un potencial inversionista. Y para encantarlo, ustedes tienen que haber hecho una pega previa, que es básicamente lo que hablamos en los talleres anteriores. Si ustedes hicieron bien esa pega, armar un pitch es relativamente sencillo. Requiere tiempo, pero es más o menos fácil porque uno ya sabe más o menos bien los elementos básicos que se necesitan para poner el contenido. O sea, en el fondo el pitch es un tema de presentación corta. Pero si no tienen un contenido bueno, va a ser más difícil. Entonces, y piensen siempre que el objetivo del pitch es encantar. En este caso, ustedes encantar al jurado para que apueste por la idea de ustedes y ganen el premio, pero en el fondo van a apostar por ustedes en la medida que ustedes demuestren que no solamente van por el premio, sino que quieren hacer la idea y que quieren hacer un prototipo. Entonces, lo más importante, como es algo corto, ustedes tienen que generar una emoción. O sea, más que solamente la parte técnica de decir, oye, esto es bueno por esto y tirar por los números, ser muy, muy ingenieril para presentar su pitch, ustedes tienen que considerar que hay un efecto emocional. O sea, ustedes primero tienen que como que activar una emoción en el que lo escucha para que se enganche con la idea que ustedes están teniendo y después le cuentan la parte más técnica. O sea, en el fondo, y eso imagínense que es como tres etapas. Uno que es como, ¿por qué están haciendo esto? Segundo es, ¿por qué ustedes son buenos y por qué es mejor que la competencia? Y tercero, es como ya verbalizarlo o presentarlo. Entonces, primero el por qué, que en el fondo generalmente se usa para enganchar a las personas al principio del pitch. Aquí es como un momento súper clave que ustedes tienen que ser súper cálidos, entretenidos y directos, pero la intención es inspirar. O sea, en el fondo cuando uno parte, uno dice, nosotros creemos que el agua es el petróleo del mundo. Bueno, ese es muy cliché, pero ahí usted entenderá mejor. Y nosotros como equipo creemos que es un tema fundamental porque la ONU dice que tal cosa o porque tantos litros se pierden al año de agua. O sea, ustedes tienen que sensibilizar al oyente que el problema que ustedes están resolviendo realmente es un problema gigante y que vale la pena resolver y que ustedes están inspirados para resolverlo. O sea, y aquí uno usa datos así como que deben ser fáciles de encontrar, del problema de la sequía, el problema del riego, el importarse el agua, la gestión hídrica, el mal uso que se hace del agua en Chile, o sea, algo que
generalmente uno diga, wow, sí, que las personas que no saben necesariamente del problema digan, wow, qué duro, ¿cachai? Y qué importante que estos cabros puedan resolver este problema. Esa es la parte del porqué. Después viene la propuesta de valor, que en el fondo la propuesta de valor no es necesariamente solo el precio, sino que en el fondo imagínense que ustedes, en la medida que ustedes cuentan cuál es el problema, cuál es la solución y por qué la solución de ustedes es mejor que la del resto o una solución alternativa, esos son los beneficios que ustedes van generando como mentalmente en el que los está escuchando. Decía, voy a ahorrar agua, va a ser más fácil de regar, voy a regar menos, los parques se van a ver más bonitos. Todas esas cosas son beneficios. Imagínense que la persona que lo está escuchando es como una barrita verde que va subiendo de que en la medida que ustedes van proponiendo mejoras o beneficios, le va subiendo la barrita, esta barrita de beneficios. Pero por el otro lado hay un costo, y el costo no necesariamente es el precio, sino que en el fondo dentro del costo es el costo de cambiarse, o sea, el costo de cambiar, ya, no vamos a cambiar, usar más camión aljibe, vamos a usar drones, o sea, el costo de cambio de eso es gigante. Imagínense, entrenar a las personas para usar los drones también es una cuestión gigante. Después hay que pedir permiso para poder operar los drones. O sea, todo eso, que son como las trabas o cambios o inclusive el precio, va influyendo en el costo. Entonces ustedes básicamente le dicen, oye, mira, son todos estos beneficios y esto más o menos es lo que va a salir. Entonces lo que hacen las personas básicamente cuando evalúan cambiarse o no de solución es que el beneficio versus el costo percibido, el beneficio percibido por el costo percibido sea lo más alto posible, o ese diferencial sea lo más grande posible. Entonces en el pitch ustedes tienen que exacerbar eso. O sea, que sea muy simple de implementar, o sea, que no les sea un sufrimiento continuo, sino que va a ser simple, y por el otro lado los beneficios que le va a generar la solución sean importantes. Por ejemplo, la empresa agrícola mencionó que un tema importante en el que aumentaría el beneficio para ellos es que primero sea simple de usar, que sea muy simple de usar, que sea simple de instalar, que no sea caro. O sea, esas son cosas que aumentan el beneficio. Entonces, ¿y cómo se estructura la presentación? Este es un ejemplo que lo saqué de un sitio que se llama Startup Links, lo recomiendo, que en general un pitch no debería tener más de 10 láminas, como, sí, más o menos como 10, y en realidad este es un pitch más para inversionistas, ustedes no necesariamente van a usar todas estas láminas, pero una parte por la portada, generalmente cuando uno muestra la portada de la lámina, uno generalmente pone como una frase, así como la frase de la empresa o la frase, somos el Waze de, no sé, eso como el Airbnb del agua, no sé, estoy inventando algo, pero en el fondo es para que la gente como que se acuerde, ellos son los que hacían tal cosa. Entonces generalmente esa frase va relacionada con la propuesta de valor de usted. Después viene el problema oportunidad, que es lo que yo les digo acá, es cuando uno encanta con el why, o sea, en el fondo decir, oye, el problema del agua es gigante, en Chile tenemos un problema gigante, hay muchos metros cuadrados de parque, hay que regarlo, no hay agua, ese tipo de cosas va ahí. Después va la solución, que es lo que ustedes están proponiendo. Después el modelo de negocio, que esto ustedes lo pueden obviar, que en el fondo es cómo van a generar lucas con la solución, que aquí va el modelo de negocio. Esto también lo pueden obviar, que básicamente es la atracción, que es básicamente cómo va creciendo o la adopción de su producto en el tiempo, cuántos usuarios nuevos van teniendo, eso tampoco va en el modelo. O sea, en el fondo, hasta el minuto tienen la portada, el problema, la solución, el tamaño, que aquí ustedes lo pueden mezclar con el 2, o sea, o acá decir, mira, ¿sabéis qué? Hay tantos metros cuadrados de parque en Chile. Esto lo pueden incluir ahí o lo pueden incluir ahí. Esto no es una regla así a rajatabla, ustedes pueden hacerlo como quieran, pero más o menos como el orden. O sea, este es el problema, pero esto no funciona. Esta es la solución. Esta solución es mejor que lo otro porque ahí viene la competencia. Las soluciones alternativas hacen esto y nosotros somos mejores que la solución alternativa por esto. Generalmente esta es una lámina comparativa. En el fondo ustedes tienen como columnas con atributos diferenciadores y ustedes van marcando lo que tienen ustedes versus lo que no tiene la competencia. Solamente como un tip más para inversionistas es que si ustedes dicen no tenemos competencia, eso es
es como un disparo a la cabeza directo, porque todos los inversionistas, todo el mundo sabe que es muy difícil ser único en el planeta con una solución que no existe en el mercado, salvo que sea así como biotecnología. Entonces, si ustedes dicen que no tienen competencia, lo único que están diciendo ahí es que no hicieron la pega de buscar soluciones alternativas. Y eso implica que son flojos. Entonces, nunca digan que no hay competencia, a menos que estén absolutamente seguros. Esta visión y siguientes pasos, la visión no es tanto, sino que los siguientes pasos sí, porque en el fondo tienen que decir, bueno, si la empresa decide, se entusiasma con la idea y la quiere hacer, como a nivel de piloto, ¿qué es lo que necesita? Entonces, los siguientes pasos es como un plan de implementación de un proyecto piloto y ojalá como una cuantificación no muy detallada, pero más o menos un orden de magnitud. 5 millones, 10 millones, 100 millones. El equipo, esta es una lámina que dice, bueno, quién es el equipo, qué experiencia tienen, qué es lo que hacen, y estas dos no es necesario que las pongan. Entonces, reestructurando básicamente los elementos que ustedes debiesen tener en la presentación es que en la portada, el problema, la solución, el mercado, pero dimensionado en términos de metros cuadrados, de cantidad de agua, cantidad de parques, cantidad de casas, cantidad de cañerías, cantidad de lo que sea. La competencia, más que la competencia, es soluciones alternativas a lo que ustedes están proponiendo. Siguientes pasos, que básicamente qué es lo que necesitan para hacer el prototipo, que no necesariamente es el millón. O sea, si les sale más, bueno, digan, va a salir más. Y el equipo. Con eso están. Tips para presentaciones. Generalmente lo importante es lo que ustedes dicen, más lo que la PowerPoint muestra. Por lo tanto, usan elementos más gráficos y no muestren tanto texto, usen poco texto. No usen animaciones porque distrae, salvo que sea estrictamente necesario. Por un tema técnico, los videos y los audios distraen y hay veces que no funciona, entonces los tienen súper enganchados con el problema, van súper bien y de repente por un tema técnico no pueden mostrar el video y ahí como que se corta la conexión. La conexión mental, me refiero de los oyentes con ustedes. No usen muchos colores ni muchos tipos de letras, usen como máximo 2 tipos de letras y una paleta de colores de 4 colores máximo. Y la regla 10-20-30 es como no máximo de 10, máximo de 10 láminas, un font de 20, o sea, de 20 puntos, digamos, y no más de 30 segundos por slide. Generalmente por slide es como un minuto más o menos, pero como regla de oro para un pitch de 5 minutos no deben ser más de 10 láminas, como mucho. Si ustedes van a presentar, creo que va a ser virtual la presentación. Entonces, les voy a dar los tips más rato, pero en general, cuando ustedes presentan, el lenguaje corporal dice mucho. Entonces, la gesticulación, el tono de voz, ustedes si son muy planos o las entonaciones, las pausas son súper relevantes de que ustedes las usen. El lenguaje corporal dice mucho cuando están presentando de manera presencial porque les da seguridad. En el caso, a diferencia de que si ustedes presentan por la web o de manera virtual, su elemento principal es la voz, porque si ustedes comparten cámara, posiblemente como están compartiendo pantalla, ustedes se van a ver en un cuadrito chico, entonces nadie los va a ver, pero lo que sí van a hacer es que los van a escuchar. Entonces, si ustedes tienen un tono muy neutro, muy plano, que no hacen pausas o énfasis, o son muy fomes, les va a dar la sensación que no están muy convencidos de su idea. Y un elemento fundamental es la venta. O sea, tienen que demostrar que están convencidos que la idea que están proponiendo es buena. Y eso se demuestra a través de la energía que ustedes entregan a través de la verbalización o la gesticulación si están presentando de manera presencial. No usen muletillas, la y a cada rato como esa. Utilicen palabras simples, no asuman que todos los que están oyendo son técnicos, por lo tanto, si usan jerga técnica o un acrónimo, expliquen qué es el acrónimo, y en lo posible, si están pensando, usen el lenguaje corporal.
Si es de manera online, miren a la cámara y traten de ponerla más o menos como a la altura de los ojos. No traten de ponerla hacia abajo, porque en el fondo se ve como muy encima. Y ilumínense de frente. Eso como más como para youtubers, pero eso es lo mismo que hacen los youtubers. Traten de que el contraste de la ropa con el fondo, hay un contraste, o sea, si tienen un fondo blanco, no usen blanco, usen algo que haga contraste. Eh, y básicamente, como las mismas cosas que les dije de presentar, o sea, de la verbalización y que usen eh, lo, como el habla de manera correcta. Y los errores típicos, en general lo que los emprendedores dicen o hacen, es que meten mucha información, pero en realidad dicen poco. Céntrense en aquellas cosas que son las más relevantes de su solución y solamente enfóquense en eso. No usen tecnicismo, no asuman que, o sea, empático con el escucha es que, no sé, pues va a escuchar muchas presentaciones, entonces tienen que ser entretenidos, no sean fome. No se basen tanto en el PPT. En el PPT sí es un elemento súper importante que ustedes van a presentar de manera virtual. Entonces, lo que presenten ahí va a ser ¿cómo se llama? Un elemento muy útil para reforzar una idea, pero no pongan texto. Si es puro texto, mejor díganlo y refuércelo con un diagrama y ustedes van con el mouse apuntando en el diagrama y van explicando. Y como última recomendación es que un pitch generalmente se adecua al formato del que te va a escuchar. O sea, es distinto un pitch para un cliente, para un proveedor, para un inversionista. En este caso, es un pitch específico para alguien que trabaja en una empresa y que está evaluando si la solución que ustedes le están proponiendo podría servir para que su organización pudiese alcanzar algún objetivo, que es reducir costos, modernizarse. Cada empresa tiene su propio objetivo. Entonces, eso es en términos muy generales lo que significa levantar capital y cómo preparar el pitch para no solo para el desafío Escúrrete, sino que básicamente, en términos muy resumidos, cómo se hace para vender una solución que alguien eventualmente quiera financiar. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, si quedó alguna duda de los asistentes, me la pueden hacer por el chat o por la sección de Q&A. Al parecer no. Bueno, espero que estos talleres les hayan servido para depurar su idea, para presentarla de manera correcta. Y les doy las gracias por haber escuchado estos 4 talleres y como les digo que postulen, no pierden nada y es una instancia muy entretenida para que ustedes puedan ir probando lo que significa ser emprendedor. Así que los insto a que postulen. No se preocupen no se compliquen la vida, si encuentran que la solución es simple o compleja, o si la pueden hacer o no, tírenle igual. Nunca se sabe. Así que mucho éxito y que les vaya súper bien. Excelente. Muchas gracias, Hernán. Bueno, así complementando lo que nos estaba comentando aquí Hernán, la invitación es que postulen sus distintas soluciones. Pueden ver este tutorial y los 3 anteriores en escurrete.cl en la sección de tutoriales. Nuevamente recuerden que tienen hasta el 4 de este mes para postular sus ideas. Así que eso sería todo por el momento y sería entonces hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien.